bienvenidos a Blender más arquitectura en español. Y en esta sesión veremos qué es nuestro viewport o nuestra área de trabajo y algunas de las herramientas más básicas de Blender para podernos mover dentro de la aplicación, ¿no? Y bueno, empezamos con el viewport. El viewport, si se fijan, a ver, estaba la pantalla, no hace falta hacer nada, nada más con darle clic en la parte de atrás desaparece. Aquí si se fijan, tenemos tres elementos que son nuestra cámara, una luz, que si se fijan, al clicarlos, también se marcan de este lado, y un cubo. Son las tres cosas que tenemos por default. De hecho, podemos borrarlas si no las necesitamos. Pero bueno, en este espacio que vemos aquí, pues prácticamente se realiza todo lo que hacemos, ¿no? Podemos mover propiedades de algunas cosas. Por ejemplo, este es el panel de propiedades que pueden variar dependiendo del objeto. Por ejemplo, si selecciono la cámara, se fijan que aparece una camarita y entonces aquí nos da las propiedades que tendría una cámara. Si nos venimos aquí al cubo, desaparece esa propiedad y nos sale, por ejemplo, esta de vertex, o por ejemplo esta sería más característica de textura, ¿no? Y aquí podríamos ponerle alguna textura a nuestro cubo, pero pues ahí no se vería nada todavía hasta que cambiáramos el tipo de vista al shading. Y aquí, por ejemplo, ya podemos ver el color de nuestra textura. No, todavía no estamos viendo todos los más detalles, ¿no? Como para un renderizado final. Pero bueno, eso es nada más así, no hace falta que lo aprendan ahorita, es nada más para entender algunas cosas. Y bueno, por ejemplo, tenemos nuestro cubo, ¿no? Si quisiéramos moverlo, ya ven que no se puede como arrastrar y si doy clic derecho me sale este menú. Y si le doy clic de en medio hace esto, ¿no? Entonces, ¿cómo caramba movemos algo en Blender? Es bien fácil, podemos seleccionarlo y nos venimos aquí a la herramienta que dice mover. Y aquí nos sale para moverlo en este eje, que parece que es Y. Luego en el eje rojo, que sería X. Y en el eje Z, que sería el azul. Pero, a ver, antes de ver mover, les expliqué cómo moverse, al menos de este lado, ¿no? Si se fijan, con el clic del medio, a ver, vamos a activar aquí una función para que vean qué cosas estoy presionando. Cuando presionan el clic del medio, si se fijan, podemos orbitar alrededor de nuestro objeto, el que sea que está seleccionado, por ejemplo. Bueno, ahorita sigue orbitando porque queda, la vista está enfocada aquí. Pero, por ejemplo, si quisiéramos cambiar el enfoque y orbitar este segundo objeto, que sería nuestra cámara, presionamos el botón de punto que tenemos en nuestro numpad o panel numérico y así ya nos permitiría enfocar este objeto. Aunque también lo podemos hacer. Bueno, con este nos marcaría la vista nos regresaría la vista a la cámara, ¿no? Bueno, este para enfocar en el punto de numpad. Si se fijan aquí sale. Numpad pues. Luego, a ver, ¿qué otra cosa así? O para, por ejemplo, si tenemos más objetos en pantalla, imagínense que tenemos así varios objetos por aquí, ¿no? Y queremos, y estamos enfocados en este, pero queremos ver los demás de la derecha. Se puede hacer un paneo presionando Shift más el clic de en medio y moviéndose hacia el lado que quieran.
Y así podemos movernos hacia un lado o hacia el otro. Si se fijan, se ocupa mucho el clic de en medio. Esa función de paneo también se puede hacer con esta manita si no tienen el clic de en medio. Aunque les recomendaría que consigan una computadora, digo, un mouse para, para no tener que andar porque al final se vuelve muy intuitivo utilizarlo con los atajos del teclado. Así que recomendaría tener un mouse con 3 botones y con el scroll para hacer zoom, por ejemplo. Aunque bueno, el zoom también se puede hacer. Por ejemplo, para hacer zoom in y zoom out con el scroll del mouse, ya saben que se puede hacer. Pero también, si solo tienen el clic del medio y no tienen scroll, pueden presionar la tecla control y haciendo clic del medio y hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo. Nada más moviendo el mouse hacia... Ah, no, pues hacia adelante y hacia atrás. Y así pueden hacer un otro tipo de zoom, que es como más enfocado. A ver, bueno, eso es con la tecla R. Bueno, con la tecla R podemos rotar los objetos, pero si se fijan, como que se rotan un poco para donde quiere, ¿no? No es como que en donde yo quiero rotar, pero tenemos una funcióncita aquí que al presionar X se alinea con el eje X, Y, se alinea con el eje Y y Z se alinea con el eje Z. O sea que si queremos hacer un giro, pero solo en Z, presionamos entonces rotar primero y luego Z. Y si queremos que gire 45 grados, escribimos el número 45 justo después de escribir Z, antes de dar un clic en cualquier cosa. Y podemos poner el ángulo 45 en Z y darle Enter. Y ya hicimos que nuestro cubo girara 45 grados sobre su eje Z. Vamos a hacer lo mismo, pero por ejemplo en Y, ¿no? Rotar. Y le damos en Y 45 grados. Y a rotar X 45 grados. Si se fijan, cada uno se giró 45 grados. Podemos girarlos. Bueno, pero eso sería después. Luego, para mover las cosas, ocupamos la tecla G. G. Pero tiene la misma función que con rotar. Que si presionamos justo después de la letra G, antes de dar clic para ubicarlo, presionamos X, nos movería sobre el eje X. Y nos movería sobre el eje Y. Y Z igual sobre el eje Z. Aunque, por ejemplo, si ustedes tenían como considerado el eje X, este eje, antes de que se girara, podemos hacer que avance de todas maneras sobre ese eje. O sea que, por ejemplo, tiene un eje local, si se fijan, tenía X, Y y Z, ¿no? Así que lo movimos 45 grados sobre su eje X. Digo, sobre su eje Z, perdón. Así que entonces, si quisiéramos seguir avanzando, pero que avanzara sobre este lado, ahí tenemos el eje, ya ven, se fijan ahí, ese es su eje interno y ese es el eje global y ese es el eje interno de nuestra figura. Y lo mismo aplica para Y. Si se fijan, este sería el eje que cambió por moverse 45 grados, ¿no? Pero si por ejemplo le damos Z, GZ, ese pues sería el mismo, porque no se ha modificado. Solo tiene un eje Z, sigue siendo el mismo para este
para nuestra figura que para el resto del mundo, ¿no? Pero por ejemplo en este ya se habría modificado el eje Z, porque si se fijan, el eje Z es este azul. O sea que si lo quiero mover sobre Z, ese sería sobre el Z global. Y sobre el Z local tendríamos que darle G y 2 veces Z. Y ya ven, ese es su eje Z original. Por ejemplo, para escalar, bueno, ya ahora pasaríamos a la herramienta de escalado, ¿no? Que es más o menos más de lo mismo, pero con la tecla S. Si se fijan, ahí crece o decrece. Podemos elegir también la cantidad de aumentos a crecer o decrecer. Por ejemplo, si queremos que tenga el doble de tamaño, pues sería escalar a 2 veces su tamaño. Entonces sería multiplicado por 2. ¿Se fijan? Luego, si quisiéramos 10 veces su tamaño, o una décima parte de su tamaño, y bueno, y también funciona con los ejes, ¿no? Por ejemplo, si quieren escalar, pero solo sobre el eje Z, pues presionamos la tecla S y luego Z. Y si se fijan, ahí ya crecería Z. Igual, bueno, igual podemos elegir la cantidad de aumentos, por ejemplo, 5 veces su tamaño, pero en Z, ¿no? Tenemos 5, Enter. Y si queremos que crezca, por ejemplo, en el X global, miren cómo crecería. A ver, vamos a verlo desde arriba. Si quisiéramos que creciera en un solo eje, por ejemplo, ahí en X, parece que crece todo parejo porque la posición en la que está, pero si quisiéramos que se hiciera como que creciéramos solo en un sentido, por ejemplo, utilizaríamos su eje interno para poder hacer que crezca en un solo sentido. ¿Si mira la diferencia? Bueno, y luego ya cuando tengan algo, por ejemplo, si van a hacer una modificación de escala, es recomendable presionar la tecla Control S para aplicar la escala. ¿Y qué es lo que hace esto? Que las escalas que le dimos a nuestro objeto por las medidas, si se fijan, dice que lo ampliamos 1.391 en X y 0.20 en y 1 en Z. Pero si se fijan, a ver, esta sería la escala original 111 y queremos que esa sea la escala original. Por ejemplo, si yo quiero que esta ya sea mi figura final, para que todo esto se convierta a escala 1, lo único que tengo que hacer es control y A para los que tienen Windows, command y A supongo que sería para los que tienen Mac, y aquí en la función de escala. Si aplicamos rotación también nos va a cambiar el eje. Si se fijan, nuestro eje X y nuestro eje Y, que están en línea con nuestras caras aquí, se cambiarían y quedarían justo como está el eje global. Lo empataría con el eje global, así que no lo recomendaría si están haciendo giros a paredes o a objetos que le apliquen la rotación, pero para la escala está bien. Escala. Bueno, luego le explicaré más a detalle lo de las demás atributos que le podemos aplicar a un objeto, ¿no? En este caso, escala. Dice que como es un duplicado de los demás cubos, tiene que separarlo de los demás objetos. Vamos a darle que sí. Y ya. Ahora si se fijan, ya tiene 1, 1, 1 y nuestras medidas reales de nuestro, bueno, de nuestra lucita esta que hicimos.
Bueno, ¿qué más tenemos? Rotar, escalar. El zoom, bueno, ya tenemos el zoom, focus. Bueno, la tecla para enfocar, si se fijan que luego andamos un poco dispersos, con el punto del teclado numérico, bueno, si les recomiendo un teclado que tenga teclado numérico, porque muchas de las funciones de Blender, por ejemplo, de cómo ajustar la vista, aquí si se fijan en Viewport, aquí tenemos las vistas, ¿no? Numpad 0 es para ajustar la cámara a la cámara, a esta cámara principal que tenemos. Luego tenemos la vista de top. Por ejemplo, si queremos verlo como si fuera un plano, presionamos la tecla 7 del teclado numérico o el numpad y se fijan, ya nos ajusta la vista hacia arriba o de top. Luego, si queremos ver desde abajo, es con control más numpad 7. Ahora lo estamos viendo de abajo. Luego, frente para la vista frontal con el número 1 y para la vista de atrás, control más el número 1. Entonces, número 1 del numpad nos pone la vista frontal y control y 1 nos pone la vista posterior o de atrás. Luego 3 para la vista de la derecha, decía, y control 3 para la de la izquierda. Entonces, si se fijan, pues está casi todo condensado en nuestras numpad. Es 1, es 3 y es 7. Y con control 1, control 3 y control 7. ¿Ok? Luego, por ejemplo, si quieren cambiar la vista entre perspectiva oblicua, que es esta con puntos de fuga, a una perspectiva caballera, que es como la vista isométrica, esa se cambiaría aquí. Al presionar este botoncito de aquí, nos pasa una vista ortográfica en la cual una unidad es igual a una unidad y a una unidad sin importar la profundidad que tenga el campo, si se fijan, y se vuelve uniforme. Ya no hay un punto de fuga, sino que cada línea continúa eternamente hasta el infinito. Esto es una vista ortográfica, o sea que sería que cada uno de los dados, miden lo mismo si tienen una unidad, ¿no? Bueno, esta vista se ocupa para algunas cosillas. Yo no suelo utilizarla mucho, pero bueno, se suele utilizar, por ejemplo, cuando estamos viendo en las vistas de plano, ¿no? Regresamos a una vista ortográfica, pero por ejemplo, si queremos volver otra vez a la vista en perspectiva, solo es presionar este botoncito de aquí o con el número 5 en su numpad o teclado numérico. Otra manera de ajustar las vistas, por ejemplo, si están trabajando así en perspectiva, pero quieren ajustar a una vista ortográfica o una vista plana, solo es presionar la tecla A y con el clic del medio acercarlo a la vista que queremos y luego presionar Alt y luego girarlo y así nos va a ir moviendo entre vistas, si se fijan. Es como otro tajo para si no cuentan, por ejemplo, con los botones, ¿no? O el teclado numérico. ¿Qué otra cosa? Bueno, para borrar tenemos dos opciones, ¿no? Presionamos la tecla X y nos sale si queremos borrar un menú.
le damos OK, o la tecla suprimir, que no nos preguntaría nada, directamente lo borraría. ¿Sí vieron? A ver, mira, ahí va a suprimir y se borra. Y con X me pregunta. Pues bueno, también tenemos otras opciones aquí. Por ejemplo, si no tienes el clic del medio, les recomiendo un mouse con clic del medio y scroll, muy recomendado porque igual lo necesitan o les va a facilitar mucho la vida. Pueden utilizar esta esferita que está aquí y se fijan, hace la misma función, es clic y girar si están en laptop o algo así. Esta opción les puede salvar. Aunque bueno, también sería de acostumbrarse, no la he usado. Y también aquí en preferencias, en esta ventanita de add-ons es donde se irán agregando algunas de plugins, algunas extras que necesitaremos pero se irán explicando en su momento. Y de aquí podemos emular el numpad. Si no tienen numpad, la verdad no lo he utilizado. Y también podemos emular el tercer clic del mouse, que sería presionando Alt y clic izquierdo, por si no tienen un clic del medio, ¿no? Pues yo lo quito porque yo sí tengo clic del medio. Vaya pobres de los que no la tengan. A ver, ¿qué otra cosa tenemos aquí? Bueno, este es para pan. También, por ejemplo, para hacer el pan con la manita y el zoom con la lupa funcionaría como clic, control y clic del medio. Igualito. ¿Qué otras cosas tenemos? La tecla N nos aparece y desaparece este panel de propiedades de los objetos. La tecla T aparece y desaparece estas herramientas. También las pueden presionar ahí. Pero no sé cómo regresarlos, pero bueno. Estos pues, igual aparecen con N y desaparecen con N. Y pues bueno, creo que con G, bueno, ya saben más o menos algunos detalles. Yo sé que parece que tiene mucho. Realmente yo ni siquiera uso todo esto. Les enseñaré poco a poco lo poco que sé para poder hacer mejor sus proyectos. Pero no se espanten, poco a poco irán aprendiendo todo. Roma no se construyó en un día por las pirámides, o no sé quién era el que se construyó en un día, pero bueno. En la descripción del video pueden encontrar un PDF con atajos de las teclas, bueno, los atajos de teclado más utilizados para tenerlos siempre a la mano. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal. Hasta la próxima.